Mis hermanos y hermanas, Dios les bendice nuevamente y como siempre les digo, pues es un gozo continuar con ustedes. Gracias a Dios por la vida que nos permite hasta este momento, por el cuidado que ha tenido de cada uno de nosotros, su pueblo, ¿verdad? Que ha puesto comida en nuestra mesa, nos ha cobijado, nuestro Dios, y es maravilloso ser hijo de Dios. Y bueno, pues continuamos con nuestro tema general de esta semana que se titula La fe cristiana en México. Y van a escuchar datos muy interesantes, hermanos. El pastor se ha preparado para platicar con ustedes de estas cosas. Y bueno, pues el tema para hoy miércoles se llama El Evangelio crece en México. Y vamos a ver a costa de qué. Aunque hay creyentes cristianos en México desde la colonia, se escondían y veían su fe subrepticiamente. Y socialmente aparentaban la vida de un devoto de la religión tradicional, asistiendo a sus funciones religiosas, con la normalidad que competía a cualquier ciudadano. Se les reconocía porque en lugar de tener una profusión de santos y vírgenes en sus hogares, preferían tener los austeros cuadros de la Última Cena de Leonardo da Vinci, o bien Jesús en el huerto. Pero eso solamente ellos lo sabían. Desde luego que la gente no lo sabía. Pero ellos estuvieron ahí presentes en la independencia, en la lucha por la independencia, en la construcción del México independiente. Por eso en la Constitución de 1857, los diputados discutieron acaloradamente si había llegado el momento de garantizar la libertad de culto. A pesar de que todos eran liberales y tenían bastante sentido de la necesidad de esta medida, el aplastante peso demográfico de la religión tradicional y la presión de los dignatarios eclesiásticos les hicieron estipular que la única religión que se profesaría en México era la tradicional. Ocurrió aquí un fenómeno de que la Constitución de 1857 recibe un golpe de Estado por parte del presidente Comonfort. Comonfort no quiso enfrentarse a los conservadores y prefirió hacerse a un ladito para que hubiera un golpe de Estado y esa constitución no se aplicara. Pero los liberales prevalecieron y entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia a la sazón, el licenciado Benito Juárez García, pasa a ser presidente de la República. Pero eso no basta, se desata la guerra de reforma. 3 años de guerra fratricidia entre los que querían que se jurara la Constitución de 1857 y los que preferían que no. Poco a poco, palmo a palmo, la nación se fue tiñendo de liberal. Ese liberalismo mexicano, un liberalismo social, no como el liberalismo europeo o norteamericano, que podríamos llamar que es un liberalismo salvaje. No, este era un liberalismo social, en donde ciertamente se daba al Estado el papel de dejar hacer, dejar pasar, como todos los estados liberales de la época, pero con una preocupación muy especial por los menos afortunados. Entonces este liberalismo luchó y fue derrotando a los conservadores. Cuando ya la guerra de reforma iba tocando su fin porque la derrota de los conservadores era inminente por completo, es el 4 de diciembre de 1860 que el presidente Juárez, por decreto presidencial, otorga la libertad de culto. Solo unos meses después, los conservadores fueron totalmente derrotados y el presidente Juárez pudo entrar a la Ciudad de México. A partir de ese momento empieza una nueva etapa. La etapa de un México que se empieza a construir como un país liberal. Pero los conservadores no descansaron. Formaron su junta de notables que fueron al Palacio de Miramar. Después de un largo peregrinaje por todas las casas
reinantes en Europa pidiendo un príncipe para que fuera emperador de México, lograron que un príncipe austriaco dijera que sí. Y este ingenuo príncipe austriaco viene a México a gobernar como el segundo emperador de México. Después del fallido imperio de Agustín de Iturbide, también de derecha, ahora gobernaba Maximiliano de Habsburgo. Un hombre bien intencionado, un hombre que realmente le tenía cariño a este país, aunque nunca lo había visitado. Pero no era el hombre indicado para los nuevos destinos de México. Precisamente su talante liberal, porque Maximiliano era liberal, moderado, pero liberal al fin. Su talante liberal molestó a los conservadores que ya no sabían qué hacer, si apoyarlo o no apoyarlo. Mientras los liberales luchaban, y nos cuenta don Vicente Riva Palacio en su inmortal obra México a través de los siglos, que en 3 años de guerra de reforma se libraron 3020 batallas. Diríamos que casi una batalla diaria. Y poco a poco fue triunfando la República, hasta que finalmente en el Cerro de las Campanas se selló la derrota conservadora. Y aunque Juárez fue un gran liberal y un hombre que de verdad intentaba que la libertad de culto fuera una realidad en el país, la presión era muy fuerte. Era muy fuerte la presión para revertir la medida. Por eso cuando el presidente Juárez muere, muchos piensan que el nuevo presidente probablemente eche atrás las leyes de reforma, o por lo menos las atenúe, por lo menos tome medidas para que no fueran tan drásticas como eran. Porque medidas como el registro civil de las personas, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios quitaban el poder para los dignatarios eclesiásticos imperantes. Pero Lerdo de Tejada fue una persona de una sola pieza. Digno sucesor de Juárez, ratificó todas las leyes de reforma y es más, promovió que se elevaran el rango constitucional. Y en ese momento el evangelio empieza a crecer. Hacia 1980, hacia 1880, ya el evangelio estaba firmemente afincado en México. Oh sorpresa para muchos que desconocían la existencia oculta del protestantismo en México desde el tiempo de la colonia. Ninguna sorpresa para los que ya sabían que había evangélicos escondidos. Cuando ya era legal ser evangélico, todo el mundo salió. Y era una minoría, pequeñísima. Ya para 1880 ya se habían abierto templos evangélicos, escuelas evangélicas, hospitales evangélicos, y estaban haciendo una gran contribución a la cultura mexicana, introduciendo la pluralidad. Sin embargo, su peso demográfico no llegaba ni siquiera al 1% de la población. Hoy, en nuestros días, según los datos de INEGI, el pueblo evangélico ya representa el 11.5% de la población de 5 años para arriba. Es decir, todos los niños los quitaron. De haberlos dejado hubiera sido una proporción mucho más elevada. Los pastores agrupados en diversas organizaciones de pastores estiman que hay hasta 25 millones de evangélicos en México. INEGI está calculando unos 17 aproximadamente. Aquí lo interesante es ver cómo el evangelio ha ido creciendo, cómo poco a poco la fe en Jesucristo, según la Biblia, ha ido prevaleciendo sobre la fe de Cristo, según la tradición. Y dentro de este marco, un nuevo panorama se abre. ¿Cómo ahora la opción por Cristo se va a manifestar en hechos? Ya no se trata simplemente de una profesión de fe. Ya no se trata de luchar por una libertad de culto. Ahora se trata de que seamos bendición para esta nación.
si tú no has aceptado a Cristo. El Señor te llama para ser un agente de cambio en este país. La opción por Cristo no es solamente en la búsqueda de la salvación del alma, sino en tener a Cristo en la solución de los problemas que tenemos aquí y ahora, como individuos y como nación. Tú puedes hacer la diferencia. Tu opción por Cristo es también una opción por México. Si ya eres cristiano, es la oportunidad de que descubras la nueva dimensión que hay en la fe cristiana cuando nos esforzamos por nuestro pueblo. Y que Jehová haga lo que mejor le pareciere. Oramos. Amoroso Padre Celestial, te seguimos agradeciendo, Señor, tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy tenemos libertad de culto. Gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos en cualquier lugar y poder proclamar tu nombre, Padre. Bendito Señor, te suplicamos, Dios, que nos sigas ayudando a seguir proclamando tu palabra. Y gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que levantaste en aquellos tiempos y que nos dejaron, Señor, una lección de esfuerzo, una lección de amor a tu obra, una lección de fidelidad a ti. Señor, en tus manos nos depositamos para que tu pueblo, Padre, salgamos de nuestro confort y vayamos y proclamemos, Señor, la buena noticia. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú has hecho en nuestro México. Gracias, Señor, por lo que haces en cada corazón. Y gracias, Señor, porque mantienes nuestra fe para seguir adelante. Permite, Dios, que podamos ejercer esa fe en pro de aquellos que no te conocen o que no han tenido la oportunidad de escuchar de ti. Quita de nosotros todo aquello que nos puede impedir, Padre, para proclamar tu gloria, para proclamar, Señor, tu amor infinito para la humanidad. Enséñanos a amar, Padre, pues todo lo que nos rodea, así como aquellas personas, Señor, te amaron tanto, Padre, que no te negaron aún en tiempos difíciles. Señor, gracias por el pueblo que te levantaste en aquel entonces y gracias por el pueblo, Señor, que te levantas hoy. Ayúdanos, Padre, a asumir nuestro compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Danos fortaleza, Señor, ante las adversidades que enfrentamos como todo ser humano. Y permite, Señor, que nuestra fe nos lleve siempre a la victoria, porque tú has ganado la batalla por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te agradecemos. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios porque hoy hemos aprendido que pues por fin había libertad de culto. Pero yo recuerdo que cuando era niña, la verdad es que había muchos obstáculos para los cristianos. De hecho, ya tenía yo pues 16 años y yo recuerdo que como tuve que cambiar de escuela, a la escuela donde llegué, cuando se enteraron que era cristiana, me dejaron de hablar. Y todavía en aquel entonces se apedreaban templos. Y la verdad es que era tremendo, a pesar de que ya había libertad de culto. Entonces hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy hermoso. Que Dios permita que lo podamos aprovechar para la honra y gloria de nuestro Dios. Y bueno, pues damos gracias a Dios por este tema y hermanos, que Dios les bendiga, hermanas, que estén muy bien. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana.